Bien, vamos a continuar en la segunda parte de esta clase número 15, haciendo una síntesis del concepto de taller, de la noción de taller. Fíjense que justamente en el programa dice otras técnicas de actuación en trabajo social, el taller. Bien, ¿a qué llamamos taller? Seguramente ustedes ya han visto o van a ver en otras materias, sobre todo específicas, la técnica y la teoría del taller como herramienta importantísima en el ámbito grupal, en el trabajo social, en la actividad de trabajo social. Vamos a empezar leyendo una serie de características inherentes al taller y luego voy a ampliar el concepto para ver fundamentalmente a qué llamamos taller y la dinámica que se produce y diferenciar el concepto de taller, tanto la teoría como las técnicas y las tácticas dentro del taller, de otros grupos de trabajo, como por ejemplo el grupo de reflexión, el grupo de estudio, un grupo temático, una asamblea temática, etc. Como ustedes ven ahí, dice que el taller, una de las características, o una de las características, es una opción para trabajar en pequeños grupos. Una opción para trabajar en pequeños grupos. Propende a lograr una valoración de los propios sujetos en la responsabilidad de sus propios aprendizajes. Es decir, que acá enfatiza el tema de la responsabilidad de sus propios aprendizajes. Y esto nosotros lo relacionamos con el concepto de protagonismo, que ahora voy a explicar. Articula distintos estilos de personalidades, coadyuvando a funcionalizar la multiplicidad de aportes frente a un mismo asunto. Subrayo, multiplicidad de aportes frente a un mismo asunto. Incentiva una integración de las experiencias personales de cada participante en el proceso intertransactivo grupal. Es decir, no solamente es interactivo, sino hay una transactividad dentro del grupo. Establece una intencionalidad operativa, es decir, que los aprendizajes adquiridos en el taller tengan una influencia en la acción de los propios participantes. Es decir, que no solo se aprende, sino que se aprehende, es decir, se internaliza lo que se fue discutiendo e internalizando justamente dentro del proceso de taller. Define una tarea específica que puede girar sobre una o varias temáticas o centrarse en lo mero vivencial interactivo, taller de intercambio existencial. La experiencia de taller modifica el rol del participante educando de una actitud pasiva a una protagónica en el aprendizaje. Así, el propio sujeto de la experiencia se convierte en objeto de estudio de él mismo. En otras palabras, durante el proceso, el sujeto coincide con el objeto, aunque alternando los momentos de cada cual según la dinámica presente. El taller busca la integración del sentir, el pensar y el actuar. El sujeto participa del grupo para vivir un proceso colectivo de conocimientos tendiente a la comprensión global de la realidad. Y finalmente el proceso del conocimiento en el taller es asumido por el grupo, el que cuenta con una coordinación de carácter cooperativo favorecedora de lo que podríamos llamar democracia grupal. Estas son algunas definiciones que ustedes pueden encontrar justamente en la clase, en la parte textual. Tienen la referencia al capítulo El taller protagónico, que es parte del libro, del primer libro de la cátedra ya hace algunos años, Personalidad, Entrevista, Taller y Prevención en Trabajo Social. Ustedes tienen una versión digital disponible de ese libro
La mayoría creo que lo tiene, y si no lo puede encontrar también digitalmente en el centro de copiado de la facultad. Bien, dicho esto, entonces, veamos una cosa para diferenciar. En principio vamos a diferenciar lo que es el taller. Como su nombre lo indica, el taller es un dispositivo que funciona como una herramienta de discusión y de exploración a partir, por ejemplo, de una propuesta temática. El taller puede ser un taller temático previamente propuesto por una inquietud grupal o por una propuesta del coordinador, por ejemplo, o puede ser un taller multitemático, al estilo de Torbellino de Ideas, donde a partir de un determinado desencadenante, de una determinada propuesta, se interactúen todos los integrantes a la manera de una tertulia, donde todos propongan, discutan, analicen. Nosotros vamos a centrar en lo que podríamos definir como taller temático. Es decir, en el taller se propone un tema a discutir, y ese tema es abordado por todos los integrantes. Ahora bien, como su nombre lo indica, el taller implica un trabajo de reconstrucción y también de construcción. Es decir, justamente a partir de un determinado objeto virtual, de un objeto ideal que se propone, que es la temática a discutir, los integrantes no la aceptan de entrada tal cual es, porque si no, no habría modificación, sino que la desarman de alguna manera, como un taller, van analizando las piezas, van cambiando las piezas, y las van resignificando en función de los aportes de todos los integrantes. Las características del taller son justamente pequeños grupos donde por azar participan distintos estilos de personalidad, y además cada una de las personas seguramente tienen una representación personal, histórica del tema que se va a discutir, y entonces a partir de ese encuentro, donde existe un coordinador, fundamentalmente, la dinámica puede ser, la palabra puede ser otorgada por el coordinador, o simplemente levantando la mano, o simplemente interactuando. Si el grupo es relativamente pequeño y se conoce, interactúa. Esta es otra de las características. Es posible que en el grupo taller las personas que lo integran ya se conozcan desde antes del taller. Por ejemplo, un grupo de estudiantes que ha venido cursando y luego forma el grupo taller para discutir un tema. Esta es una posibilidad. La otra es que el grupo taller se constituya con personas que no se conocían previamente. Entonces aquí hay una variable nueva, que es justamente que en la medida en que participan las personas, van proponiendo su nombre, van diciendo el nombre, de dónde vienen, o por qué están ahí, o cuáles son, digamos, sus historias de vida, o simplemente de qué trabajan. Es decir, hay una pequeña presentación, y a partir de ahí se interactúa. Entonces, primera cuestión, son distintas personalidades, es decir, hay un enriquecimiento porque hay distintas personalidades. Esas distintas personalidades interactúan, algunos más, otros menos. El coordinador, por ejemplo, puede señalar que determinada persona, por ejemplo, hasta determinado momento no aportó una idea o no intervino, puede generar una pregunta. Lo interesante es que lo que ingresa en el grupo, la idea que se va a discutir, la propuesta que se va a discutir, el tema que se va a discutir, es desarmado por el grupo y rearmado en función de los aportes de todos los integrantes. Entonces, vamos a analizar ahora desde la perspectiva de una persona. Es decir, ¿por qué se produce dentro del taller lo que nosotros llamamos un cambio de representación de la
temática que se ha puesto a discusión dentro del taller. Puede ser que la persona que ingresó con una representación de esa temática, finalmente después de todo el proceso de taller, confirme esa representación o no. Pero imaginemos lo siguiente: esa persona al momento de iniciar el proceso de taller tiene una creencia sobre el tema que se va a discutir, una información determinada sobre el tema y por consiguiente una representación de ese tema que genera un punto de vista, una opinión, una valoración. Por ejemplo, la característica de determinados habitantes de un determinado barrio frente al tema del trabajo. La persona que ingresa a ese grupo puede ser que tenga determinada información, que puede ser mucha, poca, puede ser correcta, incorrecta, tiene una visión quizá completa o incompleta. Siempre la información suele ser sesgada en cada una de las personas en función de su ideología, sus intereses, su propia experiencia. Ahora bien, en el momento en que se va desarrollando esa temática, se van incorporando nuevas opiniones, nuevas informaciones, de manera tal que la persona incorpora esas informaciones y esa incorporación, en la medida en que esté abierta, receptiva a esa información, va modificando su percepción. Es decir, yo tengo una determinada opinión de algo, pero quizá me faltaba una opinión complementaria que me la da otro integrante, entonces digo, claro, lo que pasa es que yo no sabía ese dato, no tenía esa información, y ahora a partir de esa información se me constituye a mí un dato significativo de importancia que hace que yo varíe la percepción que tenía de esa situación. Ahora no pienso exactamente lo mismo porque incorporé información nueva. Otra posibilidad es que yo aporte una información determinada y esa información, por ejemplo, se resignifique a la luz de nuevas opiniones, que me enriquezcan mi percepción, aunque con la misma información que tengo un punto de vista desde otro lugar. Entonces digo, si soy capaz de ponerme en el lugar del otro, digo, claro, yo no lo había visto desde esa perspectiva, aún con la misma cantidad de información. Y eso va modificando mi representación. Esa modificación de la representación genera un feedback, una realimentación. El ejemplo, y aquí es muy importante, de lo que es un proceso de taller, yo diría, uno de los mejores ejemplos es la película 12 hombres discutiendo, 12 hombres en pugna, que forma parte de la propuesta de la cátedra y que es muy importante que ustedes, si no la han visto aún, vean esa película. Porque esa película muestra claramente cómo funciona un proceso de taller. Desde el primer momento, desde la primera representación grupal, desde el primer juicio previo, justamente se trata de discutir en el ámbito de un juicio la culpabilidad o la inocencia de una persona. Ahora bien, desde el primer momento en que hay una percepción contagiosa, generalizada, basada en un prejuicio, basada en un solo punto de vista, a partir de que un integrante cuestiona ese punto de vista, se van modificando las percepciones y las creencias y las afirmaciones de los restantes integrantes a través de un proceso. Estas modificaciones se van haciendo, obviamente, en función de los distintos estilos de personalidad, de los distintos prejuicios, de la capacidad de corregir las creencias en función de las propias resistencias personales. Ustedes van a poder ver todo ese proceso a lo largo de esa película, que dura aproximadamente 1 hora y 20. Es una película muy entretenida, es muy fascinante seguir todo ese proceso. Entonces, si bien es cierto que cada uno de los integrantes, cuando termina el proceso de taller, hará su propio proceso interno de introyección de lo que se ha discutido y saldrá con una representación
ad hoc una representación en función de su propia historia, de cómo tuvo que corregir o no sus propias creencias y demás, lo interesante es que además se ha generado una opinión promedio compartida, pero no desde el punto de vista de una creencia inexacta o dogmática, no de una creencia impuesta, sino de una discusión profunda sobre un determinado hecho, que efectivamente podría ser más o menos racional en función de las características de ese grupo taller. Si ese grupo taller simplemente es una secta que viene de antemano, digamos, con creencias dogmáticas o fanáticas irreductibles, bueno, la utilidad del grupo taller en ese caso solo servirá para reafirmar las propias creencias. Estamos hablando de un grupo taller abierto con personas que no tienen creencias necesariamente compartidas, dogmáticas, sino que se juntan para discutir un tema a partir de sus propios prejuicios, pero con, que eso es fundamental, la disponibilidad de escuchar a los demás, que además no solo tienen que proponer ideas, puntos de vista, propuestas, sino fundamentarlas. No es, y yo digo esto porque se me ocurre. Bueno, a ver, explícame por qué crees que esto deba ser así y no de otra manera. Ese es entonces todo el proceso del grupo taller, que diferenciamos muy bien de lo que podría ser simplemente una asamblea de tipo partidaria o de tipo sectorial, donde si bien hay distintas ideas, puede ser que simplemente sea un grupo que a partir de escuchar la propuesta de una persona tengan que decir sí o no, votar a favor o en contra, por ejemplo, o simplemente informarse de lo que esa persona les transmite. Eso no es un grupo taller, desde luego. Bien, es una síntesis muy apretada, pero con esto creo que si ustedes lo complementan con la lectura del texto que acompaña justamente a esta segunda parte de la clase 15, y además ven la película 12 hombres en pugna, que esta es la primera versión, la versión original del año 57. Esta es una película que además es un clásico en el cine, que ha sido hecha, si bien es cierto, con el objetivo de hacer un análisis crítico del sistema jurídico, donde muchas veces los jurados era una época de muchos prejuicios, bueno, sigue siendo en algunos casos esos prejuicios de tipo cultural y demás, pero fundamentalmente fue orientada a ver cómo funciona la dinámica interna de un jurado, con aportes de sociólogos, psicólogos, psicólogos sociales, y luego eso se ha transformado con el tiempo en un ejemplo de cómo es un grupo taller. Bien, con esto entonces completamos esta segunda parte de la clase número 15. Seguimos en contacto y quedamos abiertos, como siempre, a responder preguntas y a cualquier inquietud. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima clase.